Hola, voy a dar continuación a la lectura Los brotes de la milpa. Segundo relato. El último año que fue Sol la diosa Chalchihuitlicue, la lluvia fue tan abundante que cayeron los cielos, y las aguas se llevaron a todos los hombres que había, y estos se transformaron en todas las especies de peces que ahora existen. Y los hombres dejaron de existir, porque el cielo cayó sobre la tierra. Esto sucedió en un año Tochtli, conejo. Viendo 4 dioses que había caído el cielo sobre la tierra, ordenaron hacer 4 caminos que sirvieran para entrar por ellos y levantar el cielo. Crearon entonces 4 hombres, a los que llamaron Cuauhtémoc, Itzcoatl, Itzmali y Tenetzochitl. Creados estos 4 hombres, los dioses Tezcatlipoca y Quetzalcoatl decidieron convertirse en grandes árboles. El primero en el árbol de los espejos y el segundo en el huejote precioso. Y con los dioses y los árboles y los 4 hombres se alzó el cielo hasta donde ahora está con todas sus estrellas. El diluvio y los bacabes. Los relatos mayas, ya influidos por el pensamiento cristiano, toman en cuenta el diluvio, pero se centran en la instalación de los postes, personificados aquí como los dioses bacabes, designado cada uno de ellos por su color característico y, como dice Landa, por un signo calendárico. El carácter arbóreo de los dioses también queda indicado. Se señala a los 4 bacabes con el doble carácter de agentes de la destrucción y de la reconstrucción. Además, se les revelan sus funciones en el nuevo orden. Sostenes del cielo para que no se repita la inundación. Testimonios del cataclismo, cada uno dueño de los seres de un cuadrante del mundo. Los seres son clasificados también por los colores distintivos. Son señores del destino de los hombres, ya que como vías de los dioses tiempo, son los que imploran la voz divina para dirigir los destinos que llegarán a la superficie de la tierra, ya como tiempos benéficos, ya como tiempos aciagos. Al centro de los 4 árboles, el rojo, el blanco, el negro y el amarillo, rige la ceiba central, el árbol verde. Primer relato. La gran serpiente fue robada. Se desplomó el firmamento, hundió la tierra. De un solo golpe, todo se llenó de agua. Entonces los 4 dioses, los 4 bacabes, lo nivelaron todo. Ya que la superficie estuvo nivelada, ellos se colocaron en sus posiciones para dictar desde allí las órdenes a los hombres amarillos. Y se levantó el primer árbol blanco en el norte. Con él se volvió a colocar el arco del cielo en su posición, apoyándose como una señal de la destrucción que había existido en la superficie de la tierra. Cuando se hubo erguido el primer árbol blanco del norte, se levantó el primer árbol negro y en su cúspide se posó el pájaro de pecho negro. Lo siguió el primer árbol amarillo, también como memoria de la destrucción de la tierra, y sobre él se posó el pájaro de pecho amarillo. Se oyeron ya los pasos de los hombres amarillos que se aproximaban, los de semblante amarillo. Y en el centro del mundo se irguió la gran madre ceiba, como recuerdo de la destrucción que había sufrido la tierra. Se asentó recta y alzó su copa para pedir que sus hojas fuesen eternas, y con sus ramas y sus raíces invocó a su Señor. Y se levantó
Chacpiltec, en el oriente de la tierra, invocando a su señor. Y se levantó Sacpiltec, en el norte de la tierra, invocando a su señor. Y se levantó Launchan, invocando a su señor. Y se levantó Campiltec, invocando a su señor. Estas son las voluntades de la tierra. Segundo relato. Vino una avalancha de agua. Se cambió la rosa de los vientos. Se hundieron los cielos y la tierra. Llegó aquí la destrucción en el Catún. Oxlahun Ahau, 13 Señor. En el día Oc, 3 perro, concluyó todo el día. Un simi, 1 muerte. Se dijo que los 4 dioses bacabes fueron los que destruyeron la tierra. Después de que se retiraron las aguas, se irguió el árbol Imix rojo, que es uno de los 4 sostenes del cielo, el que está en el oriente donde amanece. Este es el Bacab que se desvió. Canchiv, el padre, plantó el árbol Imix blanco al norte. Y dice Sakshib que es la señal de destrucción. Al poniente del Petén se plantó el árbol Imix negro, señal del cataclismo. Llegó Ectapishoy y plantó el árbol Imix amarillo al sur del Petén y es señal de destrucción. Llegó a Canoyalmut y plantó el árbol Imix verde en medio de la tierra, señal de destrucción. Desde entonces se establecieron la jícara, el cajete y la estera, el lecho. Tercer relato. Entre los muchos dioses que tenían los yucatecos, adoraban a 4, a los que llamaban bacabes, y decían bacab a cada uno de ellos. Decían que estos eran 4 hermanos que puso Dios cuando creó el mundo, cada uno en una parte del mundo para que sostuvieran el cielo y no cayese sobre la tierra. Decían también que estos 4 habían sobrevivido a la destrucción del diluvio. Cada uno de ellos tiene varios nombres propios y a cada uno le tienen señalado con la parte del mundo donde Dios lo puso para sostener el cielo. A cada uno de ellos y a la parte del mundo que le corresponde le asignan una letra dominical. A cada uno le adjudicaban los destinos buenos y los destinos aciagos que habrían de venir en los años y en los signos que les tocaban. El diluvio tepecano. Pese a la notable introducción de elementos bíblicos, el relato conserva elementos esenciales y claves para entender el sentido indígena de origen. En este mito se funde todo el proceso cósmico en un único cataclismo, el diluvio. Cada instalación, la de los 4 postes y la del centro, se marca con un tumbo que da el arca durante su recorrido. Aparece un elemento nuevo, el alimento y la bebida que ha de contener el tronco hueco, mismos a los que se califica como perennes al decir media hanega de maíz que no se acabe y un pozo de agua que no se acabe. La oposición complementaria se da aquí entre el maíz, que Mesoamérica tiene un claro carácter ígneo y solar, y el agua. Es interesante ver que en una versión huichola, el alimento que se introduce en el tronco marca tanto la oposición de los complementarios como el número 5, relativo a que dicha oposición se instalaría en cada uno de los 5 postes. Según los huicholes, más explícitos en sus símbolos, la Madre Tierra había ordenado a Guatacame
el navegante primigenio Huichol, que cargara 5 granos de maíz y 5 granos de frijol, el alimento opuesto al maíz, perteneciente a lo frío. Con ellos llevaría 4 sarmientos de calabaza alusivos al movimiento de las corrientes que forman dentro de los troncos 2 helicoidales en lucha. El relato concluye con una explicación que dieron los propios tepecanos de su situación marginada y subordinada en el mundo colonial, la cual continúan viviendo los indígenas mexicanos. Con ella trasladan su forma de existencia a una determinación que arranca del principio de los tiempos. El relato. Esta es la historia de un hombre como de 30 años, que quizá ya no tenía pecados. Su diversión era el trabajo, sobre todo desmontar el bosque. Un día tumbó los árboles de un terreno muy grande, pero cuando al día siguiente regresó a continuar su labor, los árboles que había tirado estaban nuevamente en pie. Así estuvo trabajando cada día y cada día siguiente encontraba los árboles erguidos. Así hasta que decidió espiar qué era lo que pasaba. Escondido, vio que se aproximaba un viejito a su campo desmontado y que, con el bordón que llevaba, ordenó a los árboles que se levantaran. El trabajador preguntó al anciano por qué le echaba a perder su desmonte. El viejo le respondió: «Ya no es tiempo de que trabajes. Si quieres trabajar, haz otra cosa. Ve y tumba un salate. O horádalo, vacíalo. Te voy a poner un plazo para que acabes la obra». Se fue el viejito y regresó cuando se cumplió el tiempo de la tarea. Entonces volvió a decir al hombre: «Ahora toma cuántas aves y cuántos animales haya en el mundo, hembras y machos. Toma un poco de tu comida y de tu bebida, media anega de maíz que no se acabe y un pozo de agua que no se acabe». Cuando llegó el plazo, todo estaba listo para ser encerrado. Entonces empezó el diluvio. 40 días estuvo lloviendo. A los 40 días ya andaba el arca en el agua, y el hombre, las aves y los animales encerrados andaban nadando en el arca. El primer golpe que le dio en el cielo fue en el oriente. Luego topó en el norte. Luego topó en el occidente. Luego topó en el sur. Regresó al oriente para subir hasta el cielo, y allá completó los 5 golpes. Volvió al oriente y allí abajo se detuvo el arca. El viejo estaba cerca. Se aproximó al arca y dijo al hombre: «Sal a ver». El hombre se asomó, pero vio que todavía no podía bajar porque el mundo estaba tiernito. Entonces otra vez vino Dios, nuestro Señor, y lo sacó del arca. Ya pudo caminar, ya estaba seca la tierra. El hombre siguió trabajando, hizo su casa, salía a trabajar de su casa y en ella quedaba la perrita. Cuando volvía del trabajo, encontraba tortillas gordas recién hechas. La perrita estaba siempre viendo hacia arriba, hacia la canasta de las tortillas. El primer día encontró 2 gorditas y le dio una a la perra y él se comió la otra. Al siguiente día encontró 3. Le dio una a la perra y él se comió 2. Así fue hasta el 5.º día, cuando se puso a espiar para saber quién hacía las gorditas. Entonces vio que de su casa salía una niña a tirar el agua del nixtamal. El hombre encontró en el suelo la piel de la perra, la tomó y la quemó. Cuando la niña vio esto, reclamó al hombre: «¿Por qué me quema usted mi camisa?». Ya no pudo volver a transformarse en perra. Se quedó cristiana.
Entonces el hombre la curó, le puso en la piel pinole de maíz. Siguieron viviendo juntos, el hombre trabajando y la niña haciendo tortillas. No pecaron durante 7 años, cuando la niña ya se había transformado en mujer. El mismo Dios les impuso la obligación de que pecaran. Entonces ya tuvieron mucha familia para poblar el mundo. Cuando tuvieron 24 hijos, el hombre llevó 12 ante Dios y 12 se quedaron en la casa. No se los presentó. A los que fueron presentados, Dios les dio vestidos. Son los ricos. Los que no fuimos presentados, quedamos desnudos. Entonces, los ricos protegieron a los indios. Wow. Bueno, hasta aquí dejamos esta lectura. Muchas gracias.